Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy el canal les trae una entrevista entre un experto en el caso del carrusel de la contratación que ocurrió en Bogotá ya hace unos años y nuestro reportero de la revista Chasqui. Quédense para ver este insólito caso. Bueno, Juan Pablo, por favor, descríbanos a suceso de este caso de corrupción, ya que sin duda alguna el carrusel de la contratación es uno de los mayores casos de corrupción que ha tenido Bogotá y el país. Descríbanos cómo fue, cómo sucedió, por qué sucedió. Muchas gracias, Manuel. Cuando hablamos del carrusel de contratación, estamos hablando de que el grupo Nule acumuló alrededor de más de 1.000 contrataciones con el Estado. Básicamente, ese caso de corrupción es el más grande que ha tenido Bogotá y en general el más grande que ha tenido el país, porque ha implicado pues muchas cosas, entre ellas que 40 personas estén actualmente judicializadas por el caso de corrupción de los Nule. De esas 40 personas estamos hablando de que hay una gran mayoría del gabinete de la alcaldía y también hay una gran mayoría en el Senado, en jueces, etcétera, etcétera. Básicamente el caso del carrusel de contratación se descubre después de que hay una demora en la entrega de la troncal de la 26 y se filtraron unas grabaciones de Miguel Nule, uno de los mayores accionistas del grupo Nule, el cual le está pidiendo coimas a Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, el entonces alcalde. Así básicamente se descubre el caso y pues empieza toda la investigación que da con lo siguiente. Es muy interesante lo que acaba de comentar, señor Juan Pablo, y al mismo tiempo muy penoso de escuchar. Reportero Guzmán, ¿tiene alguna otra pregunta para nuestro filósofo? Juan Pablo, ¿cómo este hecho afectó a la sociedad colombiana o bueno, cómo afecta a la sociedad colombiana? Muchas gracias, Manuel. Cuando estamos hablando de las afectaciones que tuvo Bogotá o en general la sociedad colombiana, cuando ocurrió este caso de corrupción que es el carrusel de contratación, hablamos de que, por ejemplo, hubo acciones de legislativas, como la ley 1474 de 2011, que es una ley anticorrupción. Básicamente lo que establece, digamos, en algunos estatutos es la provisión de contratación para gente que ya haya incurrido en peculado o que haya incurrido, por ejemplo, en financiación de campañas políticas, lo que evita en menor o mayor medida la contratación de, digamos, empresas por acción de peculado, básicamente. En segunda instancia, hubo un retroceso en infraestructura, en malla vial, en sanidad de alrededor de 10 años, a lo que se tenía proyectado gracias a la mala gestión de la alcaldía de Samuel Moreno, básicamente. Además de que pues empezó una gran desconfianza en cuanto a las instituciones públicas. Si ustedes se dan cuenta en las encuestas que se han hecho, cada vez es más grande el disconfort que tienen, digamos, algunos sectores de la sociedad con las personas que tienen cargos públicos, con los alcaldes en específico. Entonces yo diría que esas serían las grandes afectaciones que ha dejado el carrusel de contratación para la sociedad colombiana. ¿Qué problemas éticos y políticos podemos evidenciar en este carrusel de la contratación? Primero hay que plantear la situación para entender el problema ético que está ocurriendo. Básicamente, una empresa o un grupo empresarial acumuló más de 1.000 contrataciones con el Estado. Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso específico de la troncal de la calle 26, hubo sobrecostos estimados de 300 billones de pesos o más. 300 billones de pesos para la época de 2010. ¿Ok? Estamos hablando de que hubo una afectación en el sistema de salud, en la malla vial colombiana, porque también hubo una afectación en la carretera de la Vía del Sol, también hubo una afectación en Bogotá. Entonces, fuera de la afectación, el problema ético que yo encuentro es que el entonces alcalde Samuel Moreno permitió, bajo su cargo y bajo su poder, que su hermano y el grupo Nule cometieran el delito de peculado utilizando pues este poder para darle las contrataciones y de igual manera el recibir digamos una compensación a cambio. El problemático que yo encuentro es digamos la falta de moral de los políticos para ponerse los pantalones y hacer que la ley se cumpla y no permitir digamos estos delitos de peculado en la contratación pública. Muchas gracias, Juan Pablo. La verdad es bastante curioso la relación que usted está haciendo entre las éticas y los casos actuales de corrupción. ¿Alguna otra pregunta, señor Guzmán? Dos de los más grandes filósofos éticos, como lo son Kant y Aristóteles, ¿qué opinarían sobre este suceso?
cuál sería la posición de cada uno de estos grandes pensantes y qué soluciones a futuro harían que no se vuelva a cometer este mismo error. Manuel, si lo tratamos desde una postura filosófica, yo pondría en pie a dos grandes pensadores, en este caso Kant y Aristóteles. Básicamente lo que diría Kant es que nosotros tenemos que guiarnos por un imperativo categórico, que es como una manera de actuar que nosotros impondríamos como regla general del universo. Y bajo ese precepto, por ejemplo, Samuel Moreno no estaría actuando. O pues desconocemos, pero yo muy dentro de mi ser pienso que no estaría actuando bajo un imperativo categórico. ¿Sí? Porque nosotros somos nuestros propios legisladores morales, como dice Kant. Y tenemos ese deber de actuar como pensaríamos que debería actuar como regla universal. ¿Sí? Entonces, desde la posición de Kant, yo pienso que, pues obviamente, Moreno actuó mal y Moreno es un pragmático. Moreno ve la política como un medio para un fin y el fin es el beneficio propio, claro está. Ahora, si lo vemos desde una postura aristotélica, donde el fin básicamente es, o sea, el fin es una buena vida y ver el proceso en retrospectiva, yo pensaría que Samuel Moreno tampoco queda muy bien parado porque en retrospectiva, digamos, su propósito de vida no ha sido bien ejecutado, porque su propósito de vida fuera de la filosofía, fuera la política, pero digamos, ese deber del ser social, ese deber del bienestar común, como lo dice Aristóteles, no se cumple porque utiliza la política como una herramienta para enriquecerse él mismo y por lo tanto pasa sobre todo ese proceso que implica una buena vida y pues incurre en actos viciosos, básicamente. Cerrará con las conclusiones generales de este caso de corrupción y como tal de esta experiencia. Entonces, Manuel, ¿qué solución propongo yo y qué solución deberíamos tomar todos acción? Básicamente creo que tenemos que cambiar la manera en la que elegimos a nuestros políticos. Tenemos que dejar de escoger moralistas políticos que ven, digamos, este medio de la política como un medio pragmático, un medio donde, digamos, solo los resultados importan, no importa el medio, sino el fin, a pasar un político moral, un político que se preocupe por las personas. Y creo que esa manera de cambiar la elección la tenemos que tomar nosotros en cómo evaluamos a la persona por la cual vamos a votar. ¿Sí? Enterarnos de quién es, cuál es su trayectoria, de dónde viene. ¿Sí? Ese tipo de cosas son importantes a la hora de escoger un político para, por ejemplo, cambiar ese voto y evitar ese tipo de situaciones que realmente nos afectan a todos.